Aquí ya estamos de regreso en la mañana con Dari Terrero, señores. Ahí está en pantalla un video y es una información que está en desarrollo. Todavía no se tienen muchos detalles porque eso ocurrió esta madrugada, pero esta madrugada ahorita, señores, prácticamente. Y ahí ven las imágenes, la persona que está tirada en el piso. Es una persona identificada hasta el momento solo como Alex y se dice que es el dueño de la discoteca La Santa. Al parecer ha resultado muerto en un altercado junto a otras 2 personas. Se dice que hay 3 personas muertas en ese percance que ocurrió también en un centro de diversión ubicado en la Churchill. Es una información en desarrollo, ocurrió ahorita apenas, y vamos a esperar que avance el día para ver qué realmente fue lo que pasó en ese hecho. Un hecho lamentable, Muy pero lamentable. así es una A las 6 de la información en mañana se desarrollo. supone que 5:00 de la mañana creo que fue que ocurrió el hecho, imagínese usted. Pero ya aquí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, mi querida Gloria Reyes, directora de Supérate. Bienvenida, Gloria, tan bella que está con esa barriguita, Dios la bendiga. Muchísimas gracias, muy buenos días, de verdad, un placer estar aquí con ustedes. Gloria, no es fácil, tú como te has movilizado tanto para el Samaná y eso, trabajando con esa barriguita, ¿cómo lo has hecho? Bueno, la verdad que es un desafío, evidentemente, porque aunque estar embarazada es algo que no es que tú estás enferma, pero sí uno se cansa más, requiere de horas de descanso mayores y bueno, uno va sobre la marcha, pero yo digo que este niño es un campeón porque me ha dado mucho valor y mucha fuerza y me mantiene activa, o sea que afortunadamente sí, está bien alimentado desde antes ese muchacho, pero va muy bien, la verdad que ha sido, y sobre todo el saber que puedes contar con un buen equipo de apoyo, o sea, eso, un equipo de trabajo comprometido, dedicado, que no tiene excusa, que trabaja sábado, domingo a cualquier hora, te responde mensajes a las 11, 12 de la noche, entonces eso te da también esa tranquilidad de saber que cuentas con un apoyo que permite que las cosas sucedan y que el trabajo se continúe y fluya. Y eso es lo que hemos hecho estas semanas a partir de la situación que lastimosamente estamos viviendo, sobre todo en la zona sureste del país. Precisamente, que el gobierno ¿cómo se está implementando ese bono que ahora le van a dar a los afectados? Bueno, lo primero que yo quisiera destacar y reconocer la rapidez y la eficiencia con la que el gobierno ha actuado ante esta situación. No lo decimos nosotros, lo dicen los sectores de la sociedad y justamente porque las circunstancias merecen una respuesta rápida. Esta mañana, en pocas horas, el presidente estará trasladándose al Ministerio de Obras Públicas para personalmente, junto al ministro, supervisar los trabajos vinculados a las obras que fueron afectadas, las obras de infraestructura. Ustedes saben que tenemos puentes, edificaciones que se perdieron con el huracán y justamente ese esfuerzo tan directo que ha hecho el presidente. El fin de semana se realizó un gran operativo de reconstrucción de vivienda y de alimentos, donde por municipio el presidente envió a un funcionario a encabezar las comisiones y las labores de reconstrucción. Cada municipio. En el caso de nosotros, el programa Supérate y lo que es la protección social, tenemos un rol en esta etapa, que primero es un rol de levantamiento. Al mismo tiempo que el presidente, el gobierno va trabajando en reconstrucción de vivienda, hoy inician las clases en la región este, que muchas escuelas fueron afectadas, ya este lunes comienzan las clases, INAVIE comienza a entregar uniformes este lunes también. Al mismo tiempo que el gobierno va atendiendo esa urgencia, nosotros vamos trabajando simultáneamente junto al SIUBEN, levantando todos los daños y el nivel de afectación, porque como tú muy bien señalas, tenemos la intención de implementar lo que hemos denominado el bono de emergencia. Pero eso no se creó por Fiona. O sea, hay mucha gente que cree, un bono nuevo. No, no es un bono nuevo. Desde el decreto de Supérate, hace 2 años, nosotros atendiendo a situaciones que vivimos, como la pandemia, nos dimos cuenta que los estados deben estar preparados ante circunstancias de calamidad pública que uno no espera. Una pandemia, una tormenta. Eso se presupuesta en el Claro, una tormenta, un shock económico. Entonces, junto a Naciones Unidas, a la agencia del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y al Banco Mundial, teníamos 6 meses elaborando una guía para implementar lo que es el bono de emergencia y que iba a ser presentados el jueves pasado. Y entonces no agarró ese proceso. La misma emergencia y no agarró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este bono, después de este levantamiento, va a ser un subsidio temporal
de entre 2 a 4 meses, focalizados a las personas que han sido afectadas directamente. Este es un apoyo porque muchas personas pueden haber sido afectadas en sus negocios que están en las casas, otros que pudieron perder sus empleos, y la idea con este programa es que las personas no retrocedan. O sea, si ya usted llegó a un nivel, si el gobierno le da la ayuda, le arregla la casa, le da la comida del plan social, pero ¿y después? ¿Qué va a pasar? Entonces, en esa transición es que nosotros hemos querido conectar lo que es la atención a la mitigación de los desastres y la respuesta a desastres con la continuidad del rol del Estado de proteger a esas familias. La vía de comunicación ya está lista. Ya no hay ningún obstáculo para ir a... Nosotros es parte del levantamiento que nos toca, es esperar que todas las vías estén asequibles para que el personal vaya a campo. Por ejemplo, el fin de semana teníamos inundaciones todavía en Atomayor. Nosotros tenemos pendiente iniciar mañana el levantamiento en Atomayor, pero va a depender de cómo está la situación en el territorio. Por eso es un trabajo coordinado entre esos organismos de respuesta y nosotros, que tenemos que trabajar para dar acompañamiento y entonces implementar estas herramientas. Luis Abinader que no duerme. Bueno, yo estoy Está durmiendo poco, yo creo que Raquel... Yo creo que duerme muy poco. Si duerme muy poco, definitivamente. Y eso es algo que representa el nivel de compromiso que el presidente tiene con este país. Y creo que para nosotros debe ser un orgullo el tener una persona con tanta dedicación y entrega. Y que no es pose, porque las cosas cuando son fingidas se notan. La autenticidad y la sencillez del presidente es notoria, no solo en palabras, sino en las acciones y el compromiso que expresa. Gloria, ese bono que se va a dar a estas personas afectadas por Fiona, se dice que es un bono de emergencia temporal, pero ¿cómo establecer cuál es el tiempo que va a tener ese bono? Porque cuando tú comienzas a darle un incentivo a una familia en una situación, luego nadie quiere que se lo quite. Claro, mira, lo primero es que esto es bueno entender que esto no es un bono que se creó por Fiona, esto se está institucionalizando porque desde el decreto de que se creó Supérate, se creó lo que es el bono de emergencia para cualquier situación de calamidad pública, una pandemia, como yo decía ahorita, una catástrofe natural o un shock económico. Eso es algo que ya el Estado va a estar para siempre. O sea, nosotros salimos del gobierno y ese programa va a existir para que el gobierno lo implemente si tiene los recursos y si tiene la voluntad política. O sea, ya eso está institucionalizado ahora. ¿Cuáles son los criterios para la temporalidad de ese bono? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar el bono? Pues nosotros tenemos una guía técnica que se diseñó para eso. Y esto va a depender del nivel de afectación de la vivienda. Si es una vivienda con una afectación moderada, va a tener un tiempo de transferencia. Si es una vivienda con una afectación alta, otro tiempo. Y si es una vivienda con una afectación total, o sea, se cayó la casa entera, entonces ahí tendría una vigencia aún mayor. Y se lo van a informar a los beneficiarios porque tú sabes cómo... Sí, es todo un proceso. Esta es la primera vez que lo vamos a implementar, evidentemente. Esto es un proceso de implementación y de piloto al mismo tiempo, porque nos agarró en medio de la presentación del programa. O sea, ese bono se iba a presentar el 22 de septiembre y la tormenta pasó días anteriores. Entonces, ya está listo, o sea, nos toca implementarlo y esto viene acompañado con un mecanismo de comunicación con las familias, una carta compromiso donde se le explica en qué consiste la transferencia. Entonces, esas familias, luego de que pase ese tiempo, se van a evaluar nuevamente, porque es posible que necesiten entrar al programa permanente de Supérate. O sea, quizás no con este subsidio, pero sí ser acompañado con los demás programas que tiene el Estado Dominicano, porque hemos identificado muchas familias que no están en Supérate. Hay muchas que están, pero hay una parte que es la mayor que no está dentro del programa. Gloria, y si una persona, ustedes reparan su casa y ambas familias trabajan, o sea, el techo, o se le cayó una puerta, o lo que fuere, ustedes la repararon, se la entregaron perfectamente, y no necesitan porque trabajan. Entonces, claro, por eso hay una ficha que se llama FIBE, que se creó junto al SIUBEN, que evalúa justamente si las personas pueden o no recibir el subsidio. Y es un subsidio de temporalidad. Evidentemente el apoyo esencialmente es para los alimentos, porque hay muchos, porque hay muchos, aunque es de libre disposición, porque queremos también que la gente pueda utilizarlo para cualquier urgencia de la familia. La idea es que atienda lo inmediato. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado muchos casos en los levantamientos de mujeres, madres solteras, jefas de hogar, que tenían su salón de belleza, que tenían su fantasía, que tenían su tiendecita de paca en la casa. Ese negocio se le cayó. Sí. Entonces, mientras ella puede recuperarse, mientras los programas que tiene el gobierno para Compromipymes, reactivar esos microemprendimientos, ¿qué va a pasar con esa señora?
cómo va a mantener sus hijos. Entonces, es justamente para este propósito que nosotros hemos creado, se ha diseñado este bono, que no es algo que se inventó en República Dominicana, es algo que otros países están estudiando, y sí nosotros estamos siendo un referente para la región, porque no solo estamos implementando este programa especial para desastres o situaciones de calamidad pública, sino que estamos unificando el rol del sistema de emergencia con la protección social, que normalmente está desconectado. Lo que pasaba anteriormente, bueno, un ciclón venía, la gente iba al refugio, le daban ayuda, le daban comida, y después de ahí ya. Entonces lo que nosotros queremos es continuar en el seguimiento a esa familia, para que esa familia no caiga en pobreza, sino que podamos evitar que llegue a una situación de una condición peor a la que estaba, por no tener ese apoyo, ese respaldo desde el Estado. Y el salón de belleza, si con 100 mil pesos ya lo resuelve, ¿no es mejor buscar un financiamiento? Se está trabajando con eso, pero mira tus 100 mil pesos, usted va a pagar, pero ¿qué pasa, Manuel? mensual. Desde aquí nosotros podemos decir cómo se pueden hacer las cosas, pero en el campo la realidad es que hay un proceso, hay una burocracia, tienen que hacer un proceso, tiene que llegar un formulario. Entonces ponte que le tome 40 días ese proceso para ya conseguir ese préstamo. ¿Qué pasa en esos 40 días? Sí. Entonces, a veces nosotros tenemos que ponernos... Por eso es muy importante entender las políticas públicas desde la gente. Yo le digo mucho a mis equipos, vamos al campo, vamos al territorio, vamos a escuchar a la gente. Al patio, porque aquí en el aire acondicionado, en la silla, es muy bueno decir, vamos a implementar los tiempos así, no, vamos a ver qué es lo que la gente piensa, necesita y está padeciendo, para basado en eso, entonces formular esas respuestas desde el Estado. Así es. Gloria, precisamente, ¿cómo están ustedes trabajando? Que en esos bonos que se vayan a implementar y en todo el programa Supérate, no lo reciban, no vayan a manos de personas que no califiquen para esto, que no deban estar en el programa. Esto sabemos. Que no vayan los compañeritos. Precisamente, no. Porque hay compañeritos que lo necesitan también. Claro. Sí. Hay que tener eso, mucho cuidado con eso. Yo escuché a algún periodista decir que porque hubo una situación que hubo con el bono de apoyo familiar, de donde había una persona vinculada al partido que salía, ya eso estaba politizado. Y yo me pregunto, ¿los PRMistas, los PLDistas, los reformistas no son ciudadanos? Todos son ciudadanos. O sea, el censo que hace Siuben le hace a todas las personas sin importar el partido político. Ahora bien, el rigor con que debemos nosotros entregar es si esa persona califica dentro de las categorías de pobreza, y es parte de lo que Siuben está haciendo. Pero Siuben tiene una dificultad en este momento, que Siuben, su último censo fue en 2018. El decreto de Siuben manda a hacer un censo cada 4 años. Mucha gente dice, ¿por qué no han hecho el censo antes? No, porque el decreto dice que es cada 4 años que se hace ese censo. Entonces ese censo se inició en el 2022 en 2 pilotos, en las Matas de Farfán y en Los Alcarrizos. Estamos trabajando con el BID y el Banco Mundial para buscar financiamiento, porque cuesta $20 millones hacer un censo. Todo se ve muy bonito desde fuera, no lo hacen, cuesta $20 millones. Entonces, el proceso de priorización que ha tenido el gobierno es justamente de que los recursos se eficienticen lo mejor posible. Vamos a tener un nivel de filtración mínimo en esa base de datos de Siuben, bueno, lo tendremos, pero ¿qué estamos haciendo? Implementando los mecanismos de control, porque ¿qué pasaba antes? Cuando se depositaba quédate en casa, ¿cuánta gente ustedes no conocieron que le depositaron quédate en casa que no lo necesitaban? Nunca le llegó ese caso a ustedes. ¿Y para ti? ¿Tú oíste mucha gente? Claro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la base de datos tiene un nivel mínimo de filtración. Pero ¿cuál es la diferencia ahora con este programa? En el caso del bono de apoyo familiar hay una doble verificación. Cuando yo genero ese padrón, va al territorio y se entrega personalmente. Entonces, las personas que no califican, el mandato que tenemos es que esa persona no se le entregue la ayuda, porque se puede validar presencialmente. Cuando es una transferencia y no es físico, tú no tienes cómo hacer esa doble validación. Pero siempre habrán situaciones. Hay un cuestionamiento por el caso de la esposa del senador que salió, que está en Siuben, que fue censada en Siuben, que lastimosamente no debió buscar esa ayuda porque ella no necesita esa ayuda, pero ella fue a buscarla. Pero quizá la buscó para dársela a otra. Pero está bien, pero la crítica es de 2 personas que salieron de 160,000. Entonces, tú me dices, cónchale, un margen de error que puede estar entre el 1 y el 2%, es un margen de error razonable dentro de estos programas y dentro de cualquier base de datos. Se lo dio ella, pero no debió retirarlo, porque en ese municipio habían 20 personas que estaban entre empresarios y comerciantes, que salieron, pero no fueron a retirarlo. Entonces es un tema que quizás
puede abrir a Yo ciertas conozco ese situaciones. senador, fue muy diputado. Claro yo. que sí, pero mira Esa cómo gente no necesita genera esas cosas. una preocupación en la población por algo, por un caso aislado, un caso de 160,000 que se han entregado, pero genera ya una preocupación de que ese programa está quizás siendo mal utilizado, que no es así. Está contaminado. Correcto, y que no es así. Yo Bueno, creo que si por algo nosotros podemos tener este tipo de discusión es por la transparencia que tenemos, porque en el pasado muchas cosas de esas sucedían y no se sabían. Ahora, al nosotros tener una política tan abierta y que la gente puede ver las No, cosas, y esto para ti, que la que Junta de hablan Vecinos, solo. pero que la Junta de Vecinos van, que las organizaciones van, que es una política de apertura y de transparencia, tú puedes decir, pero mira, está pasando esto. Sí. Y qué bueno que salgan estos cuestionamientos, porque al final yo creo que el rol de nosotros como funcionarios y servidores públicos es darle la cara a la sociedad y a la ciudadanía ante cualquier cuestionamiento y explicar, y como yo lo he hecho, explicarle a la gente que no es así, que esto se ha hecho correctamente, que el programa se está manejando correcto, que evidentemente habrán situaciones de error como en todos los programas, lo que hay que ponderar, tú tienes 160,000 versus 2 casos, el sentido común también tiene que llamar la atención. Antes de despedirnos, Gloria, en total, ¿cuántas personas están ahora mismo recibiendo Supérate? Bueno, ¿Y a la fecha... Y si han salido personas porque su estatus ha cambiado? Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante desde el programa nuevo, desde Supérate, para crear criterio de entrada y salida. Antes eso estaba como un poco difuso. Ahora, bajo ciertas circunstancias, cada trimestre se hace una validación con TCS y se analiza la situación de la familia y se excluye a quienes tienen ingresos por encima del umbral de pobreza, por encima de los 20,000 pesos. Y también personas que hemos identificado que tienen negocios. Por ejemplo, ahora con esta jornada hemos visto personas que están fuera del país, que tenían una persona cobrando, un familiar cobrando su tarjeta. Lo que estamos haciendo es que quien necesite la ayuda le llegue. Si su tío tenía una tarjeta y se la dejó a la sobrina, pues no, vamos, usted la que la necesita es a usted que se la tenemos que dar Directamente a ella. directamente. Entonces, estamos haciendo todo ese proceso de corrección. Hay 1.500.000 familias en este momento recibiendo la ayuda en el corte del mes de septiembre, y la idea es lograr finalizar el año con 1.550.000 aproximadamente. A pesar de que pensábamos 1.650.000, resulta que como hemos podido excluir personas y hemos entrado, hay espacio y vamos a llegar a casi 400.000 familias nuevas este año, no 300.000. El presidente había hablado de 300.000. Vamos a llegar a 400.000 por las cantidades de personas que hemos podido excluir porque se han identificado en la depuración que no necesitan la ayuda. Después de la pausa me la va a contestar. No, ya se nos Ya. acabó Ya el se tiempo, fue la don pausa, Luis. No, entonces no es entramos a la pausa, pausa. ya nos vamos, ya. Ya no vamos. Digo la pausa. Pues, Gloria, pero desearte lo mejor y Gracias. bueno, que ciertamente se apliquen los rigores en este proceso. se que van a siguen hacer, aplicando, se apliquen, se siguen aplicando, pero tenemos que entender que esto es un proceso en desarrollo y al final lo más importante de que ha pasado en Supérate no es que los programas se han ampliado, es que hemos cambiado una visión donde estamos capacitando a la gente para que deje de depender de la ayuda. Por eso tenemos acuerdos con el sector privado para que gente que se capacita sea contratada, como por ejemplo recientemente 50 personas fueron contratadas al programa por la empresa Superfresh para un restaurante, y ese es el modelo que queremos replicar, que la gente entienda que las ayudas son temporales, transitorias, pero que el gobierno también hace un rol de abrirle oportunidades para que ellos puedan insertarse al mercado laboral o emprender. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gloria. Bueno, fue muy A poco ustedes. tiempo para... Sí. Sí, Yo, vamos. Muy Usted rápido. quería brevemente hablar de si ustedes van a usar los servicios del Censo Nacional. se van a de unificar, viviendas. sí, porque ahora lo que tú dijiste SUBE ahorita es importante entrarlo. lo van a sacar del programa. Bueno. SUBE que está ahora en el MEPIT, entonces la ONE, todos ellos se están articulando Van a cruzar para esos cruzar datos. toda esa información. Con Así usted que- hay mucho tiempo para hablar porque usted maneja bien su tema. Excelente, Gracias. pero bueno.